Consideramos el tema de funciones de un conjunto en otro conjunto o en el mismo conjunto. El temario es funciones, la definición, la clasificación, las funciones especiales y la composición de funciones. Para comprender lo que es una función, consideramos una relación de un conjunto A en conjunto B que tiene ahora dos propiedades adicionales. Que el dominio de la relación es todo el conjunto de A, es el conjunto de partida, y las imágenes son únicos, ¿no? Entonces, esa es la característica especial de una relación funcional. Como podemos observar en este gráfico, cada elemento del conjunto de partida tiene alguna imagen allá en el conjunto B y la imagen es única porque sale una sola flecha de cada elemento del dominio. Acá tenemos la relación formada por los pares ordenados. Formalmente podemos definir así: una función de A en B es una relación funcional que para cualquier elemento del primer conjunto de partida, existe un único elemento del conjunto B, tal es que el par está en la relación. Entonces, eso quiere decir que todo elemento de A está relacionado con algún elemento único de B. Bueno, a ese único elemento que le corresponde a X, le vamos a bautizarle con f paréntesis X, que la vamos a leer f de X. Luego la regla de correspondencia, que escribíamos X, F, Y, escribimos como Y igual f de X. Ahora el conjunto A se llama dominio de la función. El conjunto B vamos a darle el nombre de codominio. En la imagen o rango de la función f estará definida por im de f, que son todos los elementos y de b, tales que existe un x, un elemento en el dominio, que están relacionando entre ellos. O simplemente por los elementos imágenes, cuando el x, que se llama argumento ahora de la función, recorre todo el dominio. La regla de correspondencia de la función y igual f de x, y se llama imagen de x bajo f, y x se conoce como la preimagen de y. Note que la preimagen no necesariamente es única. En algunas situaciones, la regla de correspondencia se escribe como x, un guión y, ¿no? Donde se aclara que y es igual a una cierta expresión f de x, o explícitamente podemos anotar de esta manera un a-b y la función f encima, o bien la notación clásica. Las notaciones para las funciones son letras minúsculas y algunas veces las letras mayúsculas. Acá tenemos dos conjuntos y una función de a en b, y la regla de correspondencia, como son solamente tres elementos, podemos darle explícitamente uno por uno. Y ahí podemos ver que la imagen, en este caso, solamente son m y n, pese a que b tiene más elementos. Entonces la imagen en general es un subconjunto del codominio. La representación gráfica de una función es la representación gráfica de f expresada como pares ordenados sobre el plano cartesiano formado por los conjuntos A y B. Para la función que estamos considerando, tendríamos la tabla de valores, y los puntos verdes acá serían la imagen de la función, los puntos azules es el dominio y los puntos rojos es el codominio, ¿no? Aunque P no tenga una preimagen. Una función más clásica es la función f de x igual a x cuadrado, dada por una regla así, donde el dominio son los enteros. Entonces tenemos un conjunto de puntos, que algunos están tabulados por acá, y la representación gráfica forma un conjunto de puntos formando una forma de una parábola. La igualdad de la función es un asunto muy importante en cuanto queremos comparar funciones. Entonces vamos a verificar dos cosas. Obviamente la regla de correspondencia tiene que ser el mismo para todos los puntos del dominio, y también esencial es verificar que los dominios son iguales. Acá tenemos tres funciones donde la regla de correspondencia son los mismos, pero los dominios son diferentes. En el primero son los enteros, en la segunda son reales, y en la tercera son reales positivos. Y gráficamente la diferencia es notoriamente perceptible,
pero se suele confundir. Entonces hay que tener cuidado con los dominios. Entramos a la clasificación de funciones. Se dice que una función es inyectiva si para cada par de elementos diferentes que yo tome en el dominio, se tiene sus imágenes también diferentes. A estas funciones se les conoce como funciones 1 a 1 o 1-1. Para demostraciones se utiliza la contrarrecíproca, es decir, si tomamos imágenes iguales, entonces tenemos que mostrar que vienen del mismo punto. Acá tenemos una gráfica de una función inyectiva donde de cada elemento va a un punto y de otro elemento va a otro punto, ¿no? Eso quiere decir 1 a 1. Podemos tomar este otro ejemplo, f de x igual a 2x definida para todo x real. El dominio son todos los reales y verificamos, ¿no? Tomamos las imágenes de dos puntos iguales, entonces quiere decir que 2x1 es igual a 2x2 dada por su regla de correspondencia. Entonces, simplificando el 2, como es distinto de 0, podemos concluir que x1 es igual a x2, entonces satisface la definición de la inyectividad. Tenemos su gráfico acá, tenemos algunos valores tabulados, y acá también se puede ver, de dos puntos diferentes que podemos evaluar la función, llegamos a dos puntos diferentes en la imagen. Por otro lado, se dice que una función es sobreyectiva o suryectiva si el conjunto de imagen coincide con B. Eso quiere decir que todos los elementos del codominio tienen una preimagen aquí en el dominio, tal que f de x es y. En general, esto es lo que sucedería. La imagen es un subconjunto del codominio, pero en las funciones suryectivas cubre totalmente todo B, como si fuera un eclipse total. Tenemos acá una función clásica, f de x cuadrado, definida en dominio todos reales, y el codominio solamente los reales no negativos. Entonces, si tomamos un elemento acá en el codominio, gráficamente podemos ir hasta la gráfica y luego ir al dominio, ¿no? En este caso tenemos dos lados por donde podemos encontrar valores. Entonces, dado y mayor o igual que 0, por definición existe su raíz cuadrada que satisface esta ecuación, cuyo cuadrado es igual a y esos números son raíz de y menos raíz de y, ¿no? Para el 4, por ejemplo, tenemos el 2 y el menos 2, cuyo cuadrado es 4. Entonces ahí tenemos la prueba práctica, digamos, de esta función. De modo que esta función es suryectiva, pero tiene que ver con el conjunto B, ¿no? Si cambiamos el B, puede dejar de ser suryectiva. Se dice que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. En este caso, los elementos del dominio y codominio están en correspondencia 1 a 1, o se dice que están identificados unívocamente. Si el dominio fuera finito, y como la correspondencia tiene que ser 1 a 1, entonces el codominio también tiene que ser finito, o sea, con la misma cardinalidad. Aquí tenemos dos conjuntos, A y B, con tres elementos. Entonces podemos hacer una biyección. Entonces acá formamos las reglas y se puede ver de que para dos elementos diferentes que se puede tomar, tienen imágenes diferentes, que satisfacen la definición de la función inyectiva. Y la suryectividad simplemente se ve porque la imagen está conformada por los tres elementos MNP que coincide con B, por lo tanto es sobreyectiva y luego es biyectiva. Consideramos otra función que ya hemos visto antes, g de x igual a 2x, ya se estableció que es inyectiva. Para la sobreyectividad, entonces tomamos un elemento del codominio y vamos a la gráfica, y aquí gráficamente se puede encontrar su preimagen correspondiente, ¿no? Dado y, entonces ¿cuál tendría que ser el x? Tendría que ser x medio. ¿De dónde sale eso? Pues simplemente debe satisfacer esta igualdad, ¿no? Que se transforma en una ecuación. Resolviendo para x, tenemos que x es igual a x o y medios. Entonces se ve que la función es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. Algunas funciones especiales. La función constante es aquel que tiene un solo valor para cualquiera que sea el dominio. Tenemos aquí tres funciones, f de x igual a 2, g de x igual a 0 y f de x igual a menos 1 en sus respectivos dominios. La gráfica de estas funciones en los reales es una recta horizontal sobre todo su dominio. En el último caso es un intervalo, entonces será constante sobre todo su
intervalo. Para cualquier conjunto A podemos definir una función llamada la función identidad en A, definida por la siguiente regla. La imagen es el mismo punto cualquiera que sea el elemento del dominio. Entonces, en pares ordenados podríamos escribir XX. Eso significa que gráficamente esto va a resultar ser la diagonal del producto cartesiano A por A. Aquí tenemos la gráfica de la función identidad. El dominio es todo A, la imagen es todo A, entonces una función biyectiva sobre el conjunto A. También tenemos otra función especial que se llama función proyección, que está definida sobre el producto cartesiano. Y la primera función envía a la primera coordenada y la segunda función envía a la segunda coordenada. Aquí tenemos el gráfico del punto XY, enviamos a la primera coordenada que es X y la P2 envía a la segunda coordenada. Entonces son dos funciones proyección. Estas funciones son sobreyectivas porque de cada punto acá del conjunto codominio siempre se puede formar un par ordenado con la misma primera coordenada y cualquier segunda coordenada del otro conjunto, ¿no? Sin embargo, no es inyectivo porque hay varios puntos acá que tienen la misma imagen. Tenemos la composición de funciones. Tenemos dos funciones, f que va de a en b, g que va de b en c. Y vamos a tomar de que, o con la condición de que la imagen de a que vive aquí adentro sea subconjunto de b, ¿no? En ese caso, la imagen de la composición, porque queremos definir una función de a en c, la imagen de la composición va a ser todo el conjunto A. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Bueno, la notación es G círculo F, que se lee F compuesta con G, o simplemente composición de G con F, y está definida de esta manera, G de f de x. ¿Y por qué de esa manera? Porque cogemos una x acá, y acá podemos aplicarle f primero, por eso está aplicada f acá, y una vez que el f de x esté aquí, podemos aplicar la g para llegar hasta c. Entonces, para tener toda la regla bien definida, entonces estarán todos los puntos acá que partiendo de A se puede llegar al C pasando por B, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, con este elemento Z, donde no tiene una preimagen en A, entonces no participará de la composición. Bueno, entonces el dominio de la composición será el dominio de F si la imagen de F está incluida en el dominio de G. En general, si no se satisfaciera eso y simplemente hubiera una intersección, entonces el dominio se puede definir de esta manera, de manera natural, porque el f de x tiene que ser susceptible de ser aplicado con g. Entonces necesitamos que el f de x esté en el dominio de g. Otra cosa importante que hay que notar que si nosotros pudiéramos definir la otra composición f con g, entonces estas dos funciones no necesariamente son iguales. Consideramos el ejemplo f y g. Entonces acá podemos escribir las reglas de correspondencia de f y g, y la composición está formada por los arcos o flechas que de A podemos llegar hasta C pasando por B. Entonces se puede comprobar acá uno por uno porque es un conjunto finito. Y el dominio es justamente el dominio de la primera función. Y la imagen, bueno, eso va a depender exactamente de la imagen de G. Tenemos otra función definida por f de x igual a 2x y g de x igual a x cuadrado. Entonces acá se puede verificar que el dominio de f son los reales, el dominio de g también los reales, imagen de f los reales, y la imagen de g sería exactamente los reales no negativos, que podemos escribir como el intervalo 0 a más infinito. Entonces el dominio de la composición será igual al dominio de f. Y la regla g círculo f está definido como g de f de x. Ahora, ¿cómo es g? ¿Cuál es la regla de g? G lo que hace es enviar al cuadrado de su argumento. Entonces su argumento de g es f, entonces enviamos a su cuadrado. Y f es 2x, entonces elevamos al cuadrado y tenemos 4x cuadrado. Una forma más práctica de obtener esta regla de la composición es llamarlo y igual a f de x, ¿no? Entonces lo mismo que arriba, g de f de x. Entonces f de x se sustituye por la nueva variable y, tenemos g de y. Y ahora es más claro decir que g de y es igual a y cuadrado, porque g de x es x cuadrado, ¿no? Y luego sustituir y terminamos con la misma expresión algebraica. En este caso podemos obtener la otra composición
porque la imagen de G, que es el intervalo, es subconjunto del dominio de F. Entonces existe esta otra composición en otro orden. Entonces aquí obtenemos la regla, que sería en este caso f de G, y f envía al doble, entonces sería doble, y el G es x cuadrado, entonces sería 2x cuadrado. O sustituyendo z igual a G de x, que sería x cuadrado, entonces hacemos actuar aquí el f le envía 2z, porque el f de x es 2x, ¿no? Y luego sustituimos el z, que es x cuadrado, y conseguimos 2x cuadrado, que es diferente de la expresión anterior, y por lo tanto definitivamente estas composiciones, o dos composiciones, f con g y g con f, son diferentes. Tenemos una propiedad que la composición es asociativa, y eso se puede comprobar primero por las reglas. Acá estamos asociando de 2 en 2. Entonces, bueno, al final, aplicando la regla de la composición, terminamos con lo mismo, ¿no? G o f de G de H. ¿Y cuál es el dominio? Entonces hay que ver cuál es el dominio de esta doble composición y también el dominio de esta composición. Entonces, aquí arriba está mostrada. Básicamente, lo que tiene que pasar es, o la imagen de esta función que está a la derecha esté incluido en el dominio de la función que está a la izquierda. Y eso es lo que tenemos acá. Y se concluye que es dominio de H. Entonces se concluye que la función es asociativa. Ahora vamos a ver algunas propiedades de las funciones inyectivas. Si tenemos dos funciones inyectivas y las componemos, entonces la composición también es inyectiva. Es muy sencillo de probar. Tomamos las imágenes de dos puntos. Tenemos acá. Y como G es inyectiva, hace de que sus argumentos sean iguales, y como f es inyectiva, hace de que sus argumentos también sean iguales. Entonces la función composición es inyectiva. La composición de funciones surjectivas también es surjectiva, y eso se puede comprobar tomando un z. Recordemos de que la composición está definida de A en C, entonces tomamos un elemento del codominio de la composición, que es z, y luego por la surjectividad de G existe un y, en su dominio, tal que G de Y es Z. Entonces, para ese Y, que ya está en B, como F es sobreyectiva, existe un X, ¿no?, en su dominio, tal que F de X es Y. Simplemente aplicamos aquí la composición, G de F, el F de X es Y, y G de Y es Z, ¿no? Entonces comprobamos que el Z que está en C tiene una preimagen en el conjunto A, que es X. Por tanto, la función es sobreyectiva. El corolario diría que si tenemos dos funciones biyectivas, entonces la composición también es biyectiva, aplicando los dos teoremas anteriores. La recíproca de ellos no necesariamente es cierta. Entonces acá tenemos la propiedad de que si la composición es inyectiva, solo la primera función es inyectiva. Si la composición es surjectiva, solo la segunda función es surjectiva. Tenemos la demostración. Entonces queremos ver si f es inyectiva, tomamos las imágenes iguales. Si aplicamos g, entonces como la composición es inyectiva, podemos concluir que sus argumentos son iguales, y eso demuestra de que f es inyectiva. Lo mismo para la surjectividad, tomamos un z en C, queremos mostrar que G es sobreyectiva, entonces como la composición es sobreyectiva, entonces tiene una preimagen en el conjunto A. Así que existe un X en A, tal que la composición nos envía de X hasta Z. Pero una vez que tenemos el X en dominio de F, podemos enviar bajo F hasta B, es lo que hacemos. Entonces tomamos un Y igual a F de X, y comprobamos G de Y igual, que sería G de F de X, porque el F de X es Y, y la composición nos envía al Z. Eso demuestra de que G es sobreyectiva. Y como corolario podemos decir que si tenemos que la composición es biyectiva, entonces la primera función es inyectiva y la segunda es sobreyectiva. Finalmente, para concluir, tenemos la función inversa, que es una función, o dada una función f, definimos que si existe una función g que envía ahora la vuelta, ¿no?, de b a la a, tal que la composición g con f y f con g sea identidad en sus respectivos conjuntos. Bueno,
esencialmente lo que tenemos que hacer es, dado f en pares ordenados, lo que hacemos es intercambiar el par ordenado. Bueno, al intercambiar no necesariamente eso es una función. Entonces, ¿qué condiciones se necesitaría para que sea una función? Aquí el y tiene que ser del dominio. Y como sabemos, toda función tiene que tener la propiedad de que su dominio es todo el conjunto de partidas. Su conjunto de partidas es B. Entonces quiere decir que f de x debería cubrir todo B. Eso quiere decir que f debería ser sobreyectiva. Y la imagen, ¿no? En este caso, la imagen de y sería x. X debería ser único. Entonces, para que se cumpla eso, f tendría que ser inyectiva. Eso significa de que para que sea invertible la función tiene que ser biyectiva, ¿no? En ese caso denotamos f a la menos 1 que va a ir de b en a. Y la regla de correspondencia está definida f de x a la menos 1 de x igual a y cuando y satisface esta relación de acá. Cuando la función es biyectiva, esta ecuación tiene solución. Y se puede comprobar que las composiciones dan identidades. Tenemos el ejemplo acá, f de x igual a 2x. Sabemos que esta función es biyectiva, ¿no? Entonces lo que hacemos es resolver la ecuación esta de aquí, f de x igual a y. Entonces fácilmente se encuentra que y es igual a x medios en este caso. De modo que la regla de correspondencia de la inversa estará dada por x medios y luego podemos verificar si satisface las definiciones de la función inversa. Y acá está verificada fácilmente que ambos dan identidad. Este es el número 2. En relación a sus gráficas, tenemos lo siguiente. La función y la inversa, si es que podemos graficar, si a y b tienen intersección, entonces sus gráficas son simétricos respecto a la diagonal, como podemos observar en este plano cartesiano, ¿no? Si el azul es la f y la inversa es el rojo. Entonces cada punto tiene su simétrico respecto a la diagonal del conjunto a por b. En este caso de la función 2x y su inversa es x medios. Para funciones discretas es muy sencillo de hallar. Tenemos la función f dada y la inversa es simplemente permutando los pares ordenados. Entonces aquí se puede verificar que la composición 1 por 1, porque es discreto y solamente son 3 elementos, se puede verificar 1 a 1 y se comprueba que las composiciones dan la función identidad, lo que demuestra de que la función es invertible.